Bienvenidos una vez más a la Cuadratura del Círculo. Así se llama este espacio que lleva a cabo todas las semanas IIG, esta asociación que denota infraestructura, institucionalidad y gestión. Y el día de hoy tenemos como invitado nada menos que al señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a quien damos la bienvenida. Y vamos a hablar también con Gonzalo Prialé, que nos acompaña el día de hoy, acerca de ordenamiento urbano, ¿no? En general, las ciudades peruanas tienden a calificarse como desordenadas, con mucho tráfico, el tema de la basura, el tema de la gestión urbana y, por ende, el ordenamiento urbano también es todo un desafío. En general, lo que plantea para el resto de las ciudades del país, y después entramos a una tertulia como de costumbre, y en un máximo 30 minutos estamos acabando. Jorge, bienvenido a la Cuadratura del Círculo, y estamos a tu disposición para escuchar tus planteamientos al respecto. Muchas gracias, Fernando. También muy buenas tardes para ti, Gonzalo. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir con ustedes algo que es parte de una realidad que a veces conocemos bien, pero sufrimos más, ¿no? La falta de planificación de una ciudad es algo que nos hace a nosotros sufrir un poco. Quiero partir de la premisa que somos conscientes de que hay una necesidad de una mejor planificación en Lima, y para eso hemos hecho dos cosas importantes que se vienen desarrollando. Hemos creado una comisión consultiva. De hecho, tú, Fernando, eres parte de esa comisión consultiva que ayuda a poder dar insumos y también ayuda a poder tener una visión participativa en algo que nosotros estamos en estos momentos creando o desarrollando, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano, un Plan MED del 2021 al 2040, donde ha tenido una fase previa, que es esta fase participativa, con una serie de intercambios de ideas, pensar cómo debe estar vista la ciudad y cómo se va a realizar esta situación, cómo se va a implementar en los próximos años. De hecho, nosotros tenemos una visión inicial que no significa que sea una visión escrita en piedra, sino que es una visión sobre la que comenzamos a trabajar e inclusive escuchamos todas las propuestas que hay, y dentro de un rato voy a llegar a una propuesta muy interesante que fue hecha por ti y por el arquitecto Romero, que me la expresaron en algún momento también en una reunión, que creo que es fundamental y es medular. Pero antes de llegar a eso, quisiera decir que nuestra visión para Lima parte de la idea de crear una ciudad policéntrica. Ya nos tenemos que olvidar de esa visión centralista, y de hecho cuando a veces decimos nosotros coloquialmente, voy a hacer algunas gestiones y me voy al centro de Lima, esa visión centralista es algo que heredamos de alguna manera de los españoles, que siempre hacían sus plazas desde donde comenzaba el resto del mundo. Ahora hay que romper eso, no solamente es un solo punto, sino tienen que ser varios puntos en la ciudad para que esos varios puntos tengan una mayor funcionalidad, para que sea una ciudad más vivible. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos por un momento que yo vivo en Lurín, pero trabajo en Caraballo. Para cruzar la ciudad, ese trayecto me va a tomar, en algunos casos, hasta 3 horas. De ida, 8 horas de trabajo y 3 horas de vuelta a la casa, y entonces eso es algo que afecta severamente a la persona porque no tiene posibilidades de descanso, pasa muchas horas en el tráfico, etc. Entonces, hay que romper con esa visión centralista y hay que buscar, aunque esto pueda parecer medio utópico y además de alguna manera un poco distante, pero hay que buscar una ciudad policéntrica con muchos polos o con varios polos para poder desarrollar la ciudad. Si nosotros logramos cambiar una visión político-territorial
de 42 alcaldes distritales a tener un alcalde mayor y 5 alcaldes, que podrían ser los 5 alcaldes de cada una de estas mancomunidades, o si queremos hacerlo más simple, de 4 zonas, norte, sur, centro y este, pero creo que respondería mucho mejor si pensamos en las 5 mancomunidades, y eso haría que podamos tener un mejor manejo de desarrollo. De hecho, a raíz de estas conversaciones que hemos tenido, nosotros estamos preparando un proyecto de ley que espero podamos entregar próximamente al Congreso. Lo teníamos avanzado, vino la pandemia, eso nos llevó por otros lados, otras distracciones, pero ahora que estamos en una etapa de menos cuarentena y de mejor reactivación, estamos trabajando esto y esperamos poderlo presentar la próxima semana, este proyecto. Muy bien, entonces con eso regresamos a lo que decía del principio, que la visión de tener una ciudad policéntrica con una mejor división político-territorial, pero a la vez con 2 polos de importancia en la ciudad. Con un polo de desarrollo en la zona de Ancón, que según varias veces lo hemos conversado con el arquitecto Romero, eso podría ser llamada la ciudad del conocimiento, la ciudad del saber, o una ciudad del desarrollo. Y el otro polo adicional, como polos de conexión, en Lurín, donde hoy en día se están desarrollando una serie de espacios que tienen una vocación industrial y de crecimiento también con zonas mixtas. Todo esto tiene y busca una posibilidad de evitar lo que son estos crecimientos espontáneos digamos, de las invasiones o de los nuevos espacios que se van utilizando. Es decir, cambiar una ciudad espontánea por una ciudad debidamente planificada con estos criterios. Pero también para esto tiene que hacerse una ciudad interconectada, una ciudad que tenga todas las condiciones de poder conectarnos desde Ancón hasta Lurín y con todas estas mancomunidades o estas zonas que he mencionado correctamente bien. Pero esta interconexión no solamente tiene que mirar hacia adentro, sino también tiene que mirar hacia afuera. No nos olvidemos que Lima está en el centro del Perú y esto conecta con varias regiones que están a su alrededor. Y entonces, por Lima pasa todo lo que viene, por ejemplo, de la zona de Oxapampa, todo lo que viene de la zona centro del país, para poderse redistribuir a otras partes del país y también para el consumo propio del país. Y entonces hay que hacer una mejor interconexión hacia la zona centro y hay que hacer mejores interconexiones hacia los puertos, un puerto que hoy en día existe, que es el puerto de San Martín en Paracas, que tú, Fernando, lo conoces mejor que todos nosotros, y el puerto de Chancay, que se está desarrollando en estos momentos en la zona norte. Entonces, esta visión nos permitiría podernos interconectar mucho mejor hacia afuera y hacia adentro, y la idea es que también en nuestro plan de desarrollo metropolitano busquemos algunos conceptos de mejoras, por ejemplo, para facilitar lo que son las obras. Hoy en día tenemos una gran cantidad de trámites burocráticos y con exigencias burocráticas que tenemos que romper. Un Estado que no es ágil, un Estado que no llega a tiempo, es un Estado que es ineficiente para los ciudadanos. Entonces, ahí hay un punto a desarrollar en posibilidades de mejorar los procedimientos de construcción y eso también tiene que estar dentro de un plan de desarrollo metropolitano. Pero, qué duda cabe, con una gran también búsqueda de condiciones para poder propiciar el uso adecuado del agua. Aun cuando el agua no la maneja directamente la municipalidad, sí debe ser la municipalidad un propiciador para que los limeños podamos tener agua en condiciones, digamos, de dignidad. Hoy en día sabemos que si vamos a la zona periférica de Lima, en la zona periférica de Lima, en todo el cordón periférico no hay agua. Hace unos días veía una estadística de Sedapal que te dice que Lima tiene una dotación de 21 horas, y un poquito más, 21 algo, durante todo el día, pero esa dotación de agua, ese promedio,
es solamente para las zonas que tienen interconexiones, digamos, de ingreso de agua, y también para lo que son las cuestiones de desagüe. Hay zonas que ni siquiera reciben agua y que no se miden, y que ahora durante la pandemia hemos visto cómo han sufrido y cómo una de las cosas de la trilogía que se exige de lavado de manos, de aseo, no se puede cumplir porque no hay agua en esa zona. Nosotros tenemos hoy en día ya aprobado un plan de recuperación del centro histórico, con una serie de exigencias para poder comenzar, por ejemplo, en recuperación de espacios públicos, monumentos, esculturas, propiciar también construcción adecuada en las zonas del centro y revalorar el centro. Gonzalo, tú que has estado en AFIN viendo el tema de infraestructura, de servicios, ¿qué opinión te merece la presentación de Jorge? Muy bien, además aprecio mucho su esforzado trabajo de estos últimos 2 días, porque el tema de los pasajes para el Metropolitano era pues crucial, y ojalá que se pueda imponer la razonabilidad, porque creo que nadie puede dejar de entender que si puedes ocupar la mitad de los asientos, el pasaje no va a alcanzar. Pero en fin, esos son temas que si se politizan, generan problemas. Yo quería comentar sobre el ordenamiento urbano, que me llevé una sorpresa. Yo pensaba que en los años 60 se produjeron grandes invasiones como San Martín de Porras, Los Olivos, etc. Y luego Villa El Salvador en la época de Velasco, y entonces en esa época las invasiones eran el factor determinante del crecimiento inorgánico, informal de la ciudad. Pero me ha dado una sorpresa. Acaba de publicar GRADE hace pocos meses un estudio sobre los últimos 20 años. Y resulta que el 93% de los asentamientos surgidos en los últimos 21 años son informales, sin habilitación urbana. Además, en promedio encuentran que estos asentamientos se demoran 14 años en acceder a servicios. Ahora, esto que era difícil de imaginar, lo hemos visto vívidamente durante los episodios de la pandemia, gente que no llegaba a recibir el apoyo del gobierno porque están en sitios prácticamente inaccesibles. Resulta que en los últimos 20 años el 50% de la habilitación urbana ha sido a partir de ocupaciones ilegales. 40% la lotización de asentamientos informales. Y solo 10% han sido urbanizaciones formales. Así que ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y si esto ocurre en Lima, ¿cómo será en las ciudades del país? Hay un componente adicional que se presta a este surgimiento de asentamientos informales, que es que las municipalidades siguen teniendo la batuta y entregan certificados de posesión. Y eso es la matriz del tráfico de terrenos y del crecimiento informal e inorgánico en la ciudad. Eso de repente se podría de alguna forma controlar, porque si los municipios distritales siguen haciendo uso de esta herramienta, va a ser muy difícil parar esta forma de crecimiento inorgánico. Por otro lado, en cuanto a obras que son tan necesarias en infraestructura, hay un serio problema con los catastros, porque para hacer obras hay que expropiar generalmente o adquirir el terreno. Y luego, para podérselo entregar a quien construye, puede ser obra pública, no solamente APPs. Tiene que estar saneado el terreno, pero no es posible sanear el terreno cuando el registro no está ordenado, no existe el catastro. Y por otro lado, hay un problema de nacimiento. El registro de la propiedad inmueble no es obligatorio en el país, posiblemente para proteger a las comunidades que tienen propiedad colectiva y evitar que sus individuos vayan corriendo a registrar su pedazo de terreno y se deshagan las comunidades. Quizá por proteger al colectivo a lo largo de la historia, no se ha establecido la obligación de registrar la propiedad inmueble. Y como no es obligatorio ni constituye derecho, ¿cómo puede haber catastros ordenados si a los principales interesados esto no los afecta? No pasa nada si no registras.
excepto que puede ser víctima de algún traficante, pero eso es algo que creo que está en la matriz del problema que estamos enfrentando y que son retos monumentales para la municipalidad metropolitana. Encima del tema de que hay más de 1.800 distritos en el país y creo que ayer han creado uno o dos más, esto no conduce a nada. Así que, Jorge, creo que tu trabajo es bien complicado, pero confiamos en que vas a encontrar la manera de poner orden, porque hay algunas cosas que habría que hacer que son fundamentales. Por ejemplo, reformar el régimen de registro de la propiedad inmueble. Quitarle a los municipios esta facultad de otorgar certificados de habilitación o de posesión, certificados de posesión. Quizá con eso se podría apuntar a un desarrollo más ordenado dentro del plan que están preparando para los próximos 20 años. Sí, Fernando. Sí, bueno, yo también admiro digamos, la valentía de Jorge Muñoz y los alcaldes de Lima Metropolitana, porque lo ha descrito muy bien, estos feudos, ¿no? Y ese puente de la amistad es un emblema perfecto de la inoperancia, de la atomización de feudos, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que Jorge Muñoz está haciendo va a tener un legado extraordinario, ¿no? Voy a celebrar mucho ese proyecto de ley que estás comentando para propiciar, digamos, el ordenamiento institucional de la gestión municipal en todo el Perú, en realidad. Y Lima tiene pues mucha autoridad a ese respecto. Yo quisiera, a manera de infidencia, yo he ido a varias universidades y he retado a muchos abogados, estudiantes de abogacía, estudiantes de urbanismo, a que hagan tesis de grado respecto de la fusión de distritos, de burocracias digitales y de la autonomía metropolitana. Vamos a ver qué sale de esas tesis, van a estar a tu disposición. Se están haciendo varios trabajos a ese respecto, pero qué buena noticia, Jorge, que estés planteando al Congreso una solución ya normativa a este respecto. Pero yo nomás quería agregar a la complejidad de la función del alcalde metropolitano, es no solo integrar las decisiones de los feudos, entre comillas, 42 en el caso de Lima, sino los ministerios, ¿no? Yo veo vivienda, tiene que ver con gestión municipal, transportes, SEDAPAL, lo acabas de comentar, la Autoridad de Transporte Urbano, incluso salud y educación, incluso el Ministerio del Interior. Es decir, es un enjambre institucional que hay que saber gestionar desde la autoridad metropolitana. Por eso mi aprecio. Pero, ¿cómo haces para gestionar tanta institucionalidad para una gestión urbana, metropolitana? Jorge. Bien, mira, yo agradezco tanto a Gonzalo como a Fernando esta muy buena voluntad y buena visión que tienen del trabajo, pero también quiero decirles que esto se hace con el compromiso y con el deseo de desarrollar mejor la ciudad y tener mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos, porque nosotros siempre hemos pensado que el ciudadano tiene que estar por delante, ¿no? Y hay que poner al Estado al servicio de los ciudadanos para desarrollar justamente todas las funciones. Hace no mucho tiempo atrás leía en El Comercio un artículo de Juan Paredes Castro que denominó a Lima como Lima la ingobernable. Y tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Fernando Sillonis, ¿no? Y también con lo que hace un momento mencionaba Gonzalo, porque cuando hablaba Gonzalo, me venía a la cabeza ese ejemplo que dice que la carreta se está poniendo por delante de los bueyes. Normalmente los bueyes tienen que ir adelante y jalar la carreta. Acá es al revés. La carreta está por delante de los bueyes y tenemos una sociedad altamente informal donde el 70% de las actividades que hay en calles son informales. Y tenemos una situación muy compleja donde cada vez más hay un crecimiento de las ciudades. Hace unos años atrás se desarrolló Hábitat 3 en Quito
y ahí se discutía si ya se habría llegado al 60% de que las personas que iban a vivir en las ciudades. Y se ha visto claramente que hay mucho más del 60%, en algunos casos hay hasta el 80% de la población concentrada en las ciudades. Se ha mencionado también la Autoridad del Transporte Urbano. Es una institución que se creó en el año 2018, a fines del 2018, y que a pesar de que ha nacido y que tiene una concepción que creo que es importante, inteligente, buena de ver, como una sola unidad territorial, Lima y el Callao, y con una sola cabeza, todavía no se ha fortalecido, ha tenido ya 2 presidencias, no tiene recursos, está en un proceso de transferencia que encontramos muchísimas trabas nosotros de parte de la Autoridad de Transporte Urbano para asumir responsabilidades. Y Gonzalo mencionaba claramente esta problemática que hay con relación a exigencias del gobierno central a empresas concesionarias, que además están dentro del paraguas también de AFIN, porque AFIN hace pocos días se ha pronunciado, y encontrábamos que si hubiesen reglas muy claras, cosa que en estos momentos no las hay, podría haber sido mucho más sencillo poder atacar esta problemática que se está desarrollando. Y es más, hace algún tiempo ni los corredores complementarios, ni el metropolitano, ni sus alimentadores deberían estar en manos de la municipalidad. Pero por estas dilaciones que hay en poder recibir, todavía lo tenemos nosotros. Y digo, gracias a Dios todavía lo tenemos nosotros porque estamos poniendo muy buena voluntad para buscar soluciones. Entre ellas, algo que tiene que ver con una obligación pendiente desde hace más de 10 años, como es la terminación de la infraestructura del metropolitano. Si nosotros nos vamos a Chorrillos y tomamos en Matelini un metropolitano y nos vamos hasta la última estación que está en Independencia, la estación de Naranjal, nos bajamos en una estación que tiene apariencia de ser estación final, pero no es una estación final, es una estación intermedia, pero que hoy funciona como si fuese una estación final. ¿Por qué? Porque desde ahí hasta Caraballo no se completaron los 10.2 kilómetros que se tendrían que haber hecho. Felizmente, luego de mucho remar durante todo el año pasado, hemos conseguido un préstamo del Banco Mundial y en los próximos días, Dios mediante, antes de que termine el mes, debemos estar lanzando ya la licitación para poder construir esos 10.2 kilómetros. Y por último, en la idea de que tú mencionabas, Fernando, el Interior, el Ministerio del Interior, que tiene una serie de competencias, facultades, que tienen que ver con el manejo de la seguridad ciudadana, son competencias que no tiene el Serenazgo. Por ejemplo, el Serenazgo no puede detener, puede colaborar con las detenciones, no puede portar armas, no tiene autorización para portar armas, y además tampoco puede realizar procesos de investigación criminal. Que esas 3 cosas están en el ámbito del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional. Entonces, hace necesario, por lo menos ahora en estos momentos, tener una integración, porque si no, de alguna manera nos vamos a quedar un poco truncos. Recordemos que el Serenazgo fue una creación de 2 alcaldes, porque más o menos en paralelo trabajaron esta idea, el alcalde Neuhaus en San Isidro y el alcalde Andrade, me refiero a Alberto, en Miraflores. Es curioso porque algunos dicen Neuhaus fue primero, otros dicen no, fue Andrade, pero lo interesante es que los 2 impulsaron esto más o menos paralelamente y fue una respuesta que fue tan bien concebida en su momento y que le ha ido ganando los espacios a la Policía Nacional en las calles, que hasta ahora funciona. La gente cuando tiene un problema, cuando nosotros tenemos un problema en nuestras casas, lo primero que hacemos es buscar el teléfono del Serenazgo para reportar el problema. Se ha perdido un poco de credibilidad, lamentablemente, en la Policía Nacional y entonces, antes de llamar a la policía, se llama al Serenazgo. También, hay que ser sinceros, es una entidad que le faltan algunas cosas para ser todavía más potente, ¿no? Entonces, esto que nace como una conversación de planificación de desarrollo urbano, tiene unas profundidades, pero riquísimas, y además muy interesantes porque genera un diálogo muy valioso y además rico también,
y que podríamos quedarnos conversando por días, en realidad. Así es, Jorge. Bueno, muchas gracias. Adelanté que era una cosa breve, como ha sido, pero muy, muy constructiva. Y reitero el aporte que estás haciendo trascenderá largamente a tu gestión, ¿no? Esto de lograr la ciudad policéntrica, esto de lograr ordenar la cohesión de estos feudos, ¿no? Bajo el liderazgo de la metrópoli, ¿no? La autoridad metropolitana, y por supuesto integrar también todos los sectores, me parece que constituye un legado importantísimo, no solo para el tiempo posterior a tu gestión, sino para el país en general, porque yo lo he vivido guardando las distancias en Ica, se repite exactamente, por supuesto en otra escala, pero los feudos están ahí trabando todo, así que el país te va a agradecer mucho ese legado, porque yo sí creo que estás dando pasos muy importantes en cuanto a reforma institucional, que es tan importante. Así que gracias, Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Ha sido un privilegio para la Cuadratura del Círculo tener nada menos que al alcalde de Lima y a Gonzalo Peralé